Historia mínima 9. Billete de lotería ganador. 22XX. Ese era el número que todos los sábados, por más de 50, por más de 60 años, Antonio jugó en la Lotería de Santa Fe. Y hasta donde yo sé, o hasta donde me han contado, no me consta que haya sacado más que algún premio por terminación o progresión, y muy de vez en cuando. Sin embargo, nunca dejó de jugarlo o pedir que se lo jugaran. Cuando Antonio conoció a Pepe no fue casualidad. Ambos frecuentaban el mismo ambiente y hacían sus respectivas jugadas de lotería en la agencia de Rodríguez. Ahí de paso, cruzando la calle frente a la estación Rosario Norte, que era donde los dos trabajaban. Pepe cantaba tangos y a eso a Antonio le resultaba una atracción casi magnética, lo cual un día lo motivó a acercarse a él y a conocerlo un poco más. La lista de intereses en común era extensa. Aunque era hincha de San Lorenzo, Pepe era arquero de Newell's Old Boys de Rosario, el equipo de los amores de Antonio. Pepe no había nacido en Rosario, sino en Villa María, por lo que su corazón no estaba teñido de ninguna combinación local, ni de rojo y negro, ni de azul y amarillo. Compartían la misma inclinación política, eso sí, y tenían en el barrio muchos amigos en común. La vida por aquellos años tenía otro ritmo. Antonio fue testigo de cómo Pepe, de simple maquinista ferroviario, se iba convirtiendo poco a poco en su propio jefe, sin por eso dejar de cantar cada vez que las circunstancias, o su mujer, se lo permitían en la vieja LT2 Radio Splendid, y siempre bajo el nombre artístico de Jorge Las Heras. Pepe junto a Simón, un conocido de esos que él siempre iba haciendo por la vida gracias a su simpatía, comenzaron a fabricar unos yogures que se elaboraban bajo la dirección técnica y estrictas directivas del segundo, que era el que sabía de fórmulas y fermentos, pero que sin la capacidad para la venta y los repartos del simpático, se habrían quedado en el mero diseño de un plan de negocios. Sus productos se llamaban Yoguí, y el incipiente pero verdaderamente pujante emprendimiento funcionó muy bien hasta que se estableció Cotar, y entonces dejó de ser rentable por una cuestión de escala. Ante tales circunstancias, Pepe no se desanimó, sino que muy por el contrario, tomó este cambio de rumbo como la oportunidad para darle lugar a sus ganas de tener un tallercito en el fondo de su casa. Tallercito que luego fue creciendo más rápido que sus pronósticos, más optimistas, y se convirtió rápidamente en una pequeña industria metalúrgica dedicada a la fabricación de repuestos para motos. Mientras tanto, ni lerdo ni perezoso Antonio, que siempre fue fierrero a más no poder, se lanzó a la aventura del transporte, y con unos amigos del barrio empezaron comprando un camión, luego 2, más tarde 4, llegando casi por casualidad a recolectar la basura de algunos barrios de Rosario y de otras localidades del país. A todo esto y a la par de los negocios, cada uno iba formando su familia. Pepe solo tuvo un hijo, muy serio, inteligente y responsable. Antonio a 4 locos lindos. Y a la farra nunca la abandonaron del todo. ¿Para qué vamos a andar macaneando? Les gustaba demasiado la noche. Los negocios llevaron a Antonio a mudarse a Buenos Aires, obligado por las circunstancias más que motivado por sus deseos. Le costó mucho alejarse de Rosario, de sus amigos, de la familia, de Newell's. Tanto que a su hermano Luis y a su prole, que también eran 4, pero en este caso muñecas preciosas, lo hacía visitarlo cada 15 días, una vez que ya estuvo instalado. Pepe enfermó de cáncer de páncreas, avanzó despacio y fue implacable, y no le permitió llegar a conocer a su nieta, que era su máxima ilusión. Por fin una nena. Hasta le había comprado un tren en miniatura cuando se enteró que un bebé estaba en camino, para la vía que pensaba montar en la habitación de soltero de su hijo. No había ecografías por aquella época para confirmar lo que la intuición le indicaba, pero él no las necesitaba, ya sabía que sería una nena. Pepe y Antonio forjaron un acuerdo tácito, de esos arreglos que solo los amigos de fierro y los hombres de palabra pueden celebrar sin tener que expresarlo. Ambos sabían que Pepe no podía llegar a convertirse en el abuelo que había soñado ser, y que Antonio asumiría ese rol, saliendo a la cancha aún sin tener ningún nieto de su propia sangre. Y así fue. Se la pasó yendo y viniendo de Buenos Aires a Rosario hasta que toda su familia se mudó con él y ya no pudo hacerlo tan seguido. Y hubo una niña que, sin conocer en persona a su abuelo, heredó de él, entre otras cosas, su sentido del humor, su simpatía, sus ganas de emprender y de desafiar al destino soñando sueños más grandes que su propia estatura. Ella vivía en Rosario, y él se las ingenió para estar presente en su vida de muchas maneras diferentes,
pero todas cargadas de ternura y rodeadas de unos abrazos que solo él podía dar a la distancia. Cuando la niña creció y comenzó a trabajar con el hijo de Pepe, el billete le dio el pretexto que necesitaba, porque con la excusa de saber si había salido sorteado, Antonio la llamaba todos los lunes preguntando por un resultado que él ya sabía de antemano. ¿Cómo lo sabía? Muy simple. Era lo primero que miraba en el diario el domingo bien temprano por la mañana. Pero no importaba. De ese modo conversaban y así podía enterarse de cómo iban sus estudios y su vida en general. Hola, hablo con la Rosarina más linda. ¿Cómo estás, divina? ¿Qué pasó con mi billete el sábado? ¿Tuvimos suerte? Cuando ella lo escuchaba del otro lado del tubo, una sonrisa de oreja a oreja se le dibujaba en su rostro, aún en un día negro. Y así empezaba la charla, sin saber nunca sobre cuántos temas se explayarían. Evidentemente dependía más del apuro de ella que de la predisposición de él. Antonio le permitió conocer las anécdotas más jugosas e increíbles de su abuelo, esas que ni su viuda ni su hijo le iban a contar, o al menos no en esos términos. Lloraron juntos de la risa varias veces, y afortunadamente casi nunca lo hicieron por pena. Así lograron experimentar y confirmar que no hay mejor familia que la que se elige. Y él le enseñó además que los títulos no implican necesariamente sabiduría, ni convierten a quien los consigue en más que aquellos que no. Y que hay muchísima gente en este mundo que es tan pobre que solo tiene dinero. Pasaron los años y el 22XX salió sin salir. Nunca les importó. Eso sí, todos los lunes, casi como un pequeño ritual, levantaban el premio mayor que la vida les había otorgado.